¿Sos de las personas que pone excusas para todo? Quise, pero no lo logré. Pasó tal cosa, por lo tanto no lo pude hacer. Este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí su amigo coach Daniel Colombo. Hoy vamos a hablar sobre cómo terminar con las excusas, algo que nos debilita a nosotros y también a todo nuestro entorno directo. Si sos de ese tipo de personas te va a interesar, y si no sos de ese tipo de personas también, porque te voy a dar unos consejos de qué hacer cuando trabajás con personas que viven poniendo excusas. Antes de meternos en el tema, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Estoy seguro de que conoces personas que han sacado una maestría en poner excusas. Y aunque esto suene muy duro, las excusas, escucha bien, son uno de los signos de la mediocridad. Podés llamarle como quieras: pretexto, justificación, eludir, rehuir, evitar, esquivar. Lo cierto es que la persona que se escuda de esta forma entra como en un laberinto interior donde pretende que su falta de responsabilidad e inseguridad interna no se ponga de manifiesto. Por eso, ante incumplimientos, descuidos, errores y compromisos no respetados, las personas expertas en este comportamiento tóxico no dudan en hacer largas explicaciones y entrar también en el laberinto de la mentira. Todo con tal de no ser acusadas de poco confiables, de irresponsables y de incompetentes, cuando quizás algunas de esas palabras sean las más apropiadas. Te quiero contar cuál es la dinámica de la excusa. ¿Por qué ponemos excusas? Y te lo quiero contar para que entiendas qué pasa por la mente de las personas que usan las excusas todo el tiempo. En general puede tratarse de inseguridad, que es el caso de alguien inseguro claramente, que teme decir que no ante las situaciones o tarea que sabe que no va a poder cumplir. También por incompetencia, la falta de habilidad para asumir tareas que le resultan incómodas o lo sacan habitualmente de su zona de confort, o que no tienen responsabilidad personal y mucho menos profesional. Aquí se trata de alguien que no tiene nada de responsabilidad, que es la habilidad de responder ante las cosas. Es un signo de inmadurez. Para la psicología, la tendencia a poner excusas tiene el origen en la infancia, cuando la persona se entrenó en poner pretextos y justificaciones de distinto tipo para no cumplir con las tareas, por ejemplo, las tareas escolares. Si en aquel momento no te pusieron los límites apropiados, es posible que esa persona haya naturalizado la conducta y así forma parte de este patrón de excusas que sigue repitiendo cuando ya es adulto. Ahora, hay una diferencia entre excusa y motivo y te la quiero explicar. Porque todo lo que te vengo comentando hasta acá puede tener algún factor atenuante que de ninguna forma tendrían que ser visto como una justificación. Pero sí es cierto que pueden existir motivos reales para incumplir. Y la diferencia está en que si te anticipás a la futura excusa, podés reprogramar, volver a pactar o resolver, siempre acordando entre las partes. Y este es un signo de proactividad tuyo. Y la excusa es reactiva, no es proactiva. Simplemente ¿por qué? Porque explicás las causas después de haber incumplido tu promesa, justificándote o metiendo un cuento. La persona que vive poniendo excusas no toma generalmente dimensión del daño que le hace a los demás y a la vez ha encontrado una forma cómoda de comportarse para hacer lo mínimo indispensable. Digamos la verdad. Todos hemos puesto excusas alguna vez, yo también. A veces por miedo a que me reten o tener una reprimenda o por querer caer bien parados en una situación medio compleja. Pero el asunto aquí es cuando eso se transformó en un comportamiento reiterado que genera más trastornos en las relaciones. Hoy te traigo varios tips para saber qué hacer para frenar las excusas en los demás. Si trabajas con personas que viven excusándose y alteran tu vida de alguna forma, es necesario tomar acción. Y por eso te sugiero, primero, ser firmes y amables a la vez para marcar el comportamiento.
Después, evitar un juicio que desvalorice a la otra persona. Si das nuevas oportunidades para que corrija su conducta, prepárate para alentar si realmente lo consiguió o para encarar un camino alternativo si ves que cae en lo mismo. Otro punto es no justificar la excusa de este tipo de personas porque los vas a estar apoyando en su debilidad en vez de su fortaleza. Y ahora quiero compartirte 4 pasos definitivos para que dejes de poner excusas. Primer paso, reedúcate en asumir la responsabilidad. Tal vez sea el paso más complejo de alcanzar, ya que tenés un historial de rehuir a eso de afrontar las situaciones. Y por esto es necesario que lo encares con un profundo proceso de autoconocimiento para reconocer tu falencia en ese aspecto y tener la predisposición para reeducarte. La buena noticia es que estas habilidades, que se llaman habilidades sociales, se pueden entrenar. El proceso es desaprender el comportamiento, volver a incorporarlo en forma de un comportamiento positivo y sostenerlo en el tiempo. Por ejemplo, llevar un diario de excusas, una libreta, donde anotes cada vez que metes una excusa, te va a ayudar a visualizar y reconocer que tenés un problema. Segundo punto, pedir ayuda al entorno directo. La excusa es una mentira encubierta que te decís a vos mismo por miedo a enfrentar la realidad, y esto tiene sus consecuencias. Y si piensas bien, en la gran mayoría de los casos hubiese existido alguna forma de no caer en esa excusa. Por ejemplo, si sabes que llegas tarde a un compromiso, avisa con tiempo en vez de decir que no sonó el despertador. Entonces, propongo que crees una red de contención para que te ayuden en este proceso para dejar de meter excusas. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo o personas cercanas te pueden ayudar a identificar cada excusa que pongas y alertarte de alguna forma específica, por ejemplo, con un gesto para que tomes conciencia de cuántas veces caes en la justificación. Punto número 3. Detectar qué hay detrás de la excusa. Si reflexionas profundamente en este aspecto de tu comportamiento, te vas a dar cuenta de que te autoengañás. Por ejemplo, cuando decís: no llegué a tiempo a la reunión porque no tenía la ropa planchada para ver al cliente. Y en realidad, eso tal vez, adentro tuyo, podría significar: no fui a la reunión con el cliente porque me daba pánico hacer esa presentación. Son cosas completamente distintas. Entonces, empezá a tener honestidad brutal con vos mismo o misma, como paso esencial para superar esta conducta de evasión de tu responsabilidad. Y el paso número 4 es que no justifiques las excusas de otros. Otra forma de dejar todas tus justificaciones es que permanezcas muy consciente y con atención plena a las excusas de las demás personas. Observa qué dicen, cómo lo expresan con su cuerpo, cómo lo manifiestan con la mirada y con las actitudes. Va a ser un espejo de tu propio comportamiento y al ver ese reflejo podés sacar algunas conclusiones del daño que te estás provocando vos mismo y en los demás. Con todos estos tips de hoy, seguramente le vas a encontrar un mayor sentido al dejar de poner excusas por todo, hacerte responsable completamente de tu vida y dirigirte al siguiente paso de crecimiento y desarrollo, tanto personal como laboral, en cualquier aspecto en el que te desempeñes. Y relacionado con el tema de hoy, te quiero presentar mi libro que se llama Ámate Más, Vive Mejor. Es uno de los tantos que he escrito. Es una guía práctica donde hablo también del tema de la responsabilidad, esta habilidad para responder ante las cosas que se presentan, para que puedas empezar a vivir con más integridad y te puedas relacionar de una forma más efectiva con cada experiencia en tu vida. Ámate Más, Vive Mejor. En este caso lo tengo aquí en formato papel, que está disponible en Amazon.com. Ahí también encontrás el ebook y en papel también está en Mercado Libre. Este libro no lo conseguís en librerías. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Te invito a dejar los comentarios aquí abajo, que los estoy respondiendo todos los días. Gracias por los cientos de comentarios que recibimos diariamente con tus opiniones, tus percepciones, tus preguntas, que con mucho gusto voy respondiendo. También en la descripción del video te dejo mi página web, todas mis redes sociales, el link a los podcasts, donde vas a encontrar mucho más sobre este tema de hacerte responsable de tu vida
y también encontrás los links a todas mis redes sociales con mucho más contenido. Ya sabes que mi objetivo aquí es ayudarte a crecer, aprender y avanzar y a que despliegues todo ese potencial que tenés adentro. Te invito a suscribirte a este canal y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Si te gustó, compartilo con todos tus amigos y todas tus relaciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias.